Y bueno, entonces, pues para nosotros es una fecha de reflexión, pero al mismo tiempo de alegría, porque viene nuestra gente, porque nuestra tradición dice que ellos vienen el Día de Muertos y entonces nosotros pues, ponemos nuestros altares que se están volviendo muy famosos y, y pues le ponemos las cosas que les gustaban a esa gente, ¿no? Pero atrás de todo esto viene un momento de manejo del dolor, cómo trabajar esto. Tu gente se fue antes o se fue apenas, o si no lo has trabajado, o si sigues con ese dolor ahí guardado que no lo has trabajado bien, o no has cerrado círculos para poder ir como viviendo este duelo como en esta parte de solamente aprenderlo a sobrellevar sin tener que sufrirlo, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, necesitas apoyo, necesitas ayuda, necesitas alguien que te escuche, necesitas alguien que te guíe, ¿no? Que te dé esas herramientas para poder manejar esos duelos mal trabajados, mal cerrados, o que nos siguen doliendo. Hay duelos que nos van a doler toda la vida, pero tenemos que aprender a vivir con ellos. Entonces, cuando tienes que aprender a vivir con eso y no sabes cómo hacerlo, necesitas ayuda. Entonces, pues por esta razón, invitamos a Mónica Medrano, una maestra que yo quiero mucho, tengo muchísimos años de conocerla. Ella ha pasado por cosas súper duras que ustedes no se imaginan cuando les cuesta su historia y dices, madre, ¿cómo sobreviviste a todo esto? Pero lo ha sabido manejar bien. Y bueno, por eso está aquí. Ella escribió un libro que hace poco presentó aquí con nosotros, pero nos quedó pendiente el taller y por eso es que está nuevamente con nosotros ahora para platicarnos sobre esto. Mónica, te agradezco mucho que nos acompañes, que estés aquí con nosotros. Te voy a cambiar ahora, le voy a dar la administración del espacio y bueno, pues pues las dejo con ella. Esperemos que se vayan integrando más personas, ahorita como poquito, pero esperemos que se vayan integrando más. Les agradezco mucho, les pido por favor que cuiden sus micrófonos, silenciense todas si no se han silenciado para que no se interrumpa y la plática vaya fluyendo lo mejor posible. Muchas gracias a todas. Mónica, te dejo con el grupo. Te voy a poner primero, te voy a poner como para que te veas tú. Y, Ujú. luego quién sabe qué hice porque no debería haberle quedado así, pero ahorita lo reviso. Eh, para que puedas compartir. Si quieres, Sí. a la hora de la compartir, creo que ahora ya quedó. Mm, Bueno, ok, si quieres empezar a compartir, voy a ir ya revisando qué fue lo que sucedió. Ok, comienzo entonces, ¿sale? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Como bien dijo mi querida amiga Raquel, yo soy Mónica Medrano. Me presento un poco. Bueno, sí, la vida me ha puesto en situaciones bastante complicadas, pero afortunadamente he podido, a lo mejor al principio como de manera un poquito empírica, ir enfrentándolas y resolviéndolas. Eh, Yo tengo tres hijos y uno de mis hijos, al nacer, los médicos me dijeron solamente va a vivir 7 días. Puedo decirles que ese joven está estudiando en la universidad la carrera de economía el día de hoy. Entonces, el camino, desde que te dicen eso, pues no fue fácil y tuve que no aprender a vivir con el dolor. Tuve que empezar a hacer y a juntar herramientas con las que yo pudiera transitar ese dolor y convertir ese dolor en amor. Una situación muy retadora porque el duelo, cuando un hijo nace no sano, es muy duro y es poco visibilizado. Yo estaba en espera de que mi hijo a los 7 días muriera. Sin embargo, duró un mes en el hospital hasta que un doctor me dijo, llévatelo a casa, porque aquí en el hospital no podemos hacer algo que ustedes sí le van a dar en casa, que es amor.
Y pues evidentemente ese libro que comenta Raquel, pues es la historia de Moisés. Es un libro donde yo logré sublimar todo ese dolor y me encantó la idea de poderlo expresar para poder compartir que el dolor nunca va a superar al amor. Y para poderme ir haciendo de herramientas, pues me fui acercando a la educación, tengo una maestría en educación y a la tanatología. Y mucha inteligencia emocional, autogestión de emociones, porque somos analfabetas emocionales algunas veces y no reconocemos nuestras emociones. Y si no las reconocemos, difícilmente las podemos gestionar y difícilmente podremos entonces estar aceptando duelos. Voy a ir, voy a compartir con ustedes una presentación, breve presentación que hice para que podamos ir caminando un poco en la idea del taller que está preparado para poder compartir con ustedes el próximo domingo. ¿Ok? En lo que se abre pantalla completa, bueno, les voy dando el título, Herramientas básicas para enfrentar el dolor ante una pérdida. La idea es que podamos realizar un taller interactivo que para los participantes sea transformador, que podamos manejar información, realizar actividades y encontrar estrategias para que podamos atravesar duelos de manera sana. Recordemos que hay muchos tipos de duelo. Podemos tener el duelo anticipado, que sería el duelo cuando a lo mejor nuestro ser querido enferma, una enfermedad tal vez terminal o donde sabemos que no va a haber mejoría, y desde ahí empezamos a duelar a nuestro ser querido, aún él estando en vida. Después, ya que el ser querido muere, estaríamos hablando de un duelo normal. No estoy hablando de ni la intensidad ni del tiempo que el dolor pueda durar. Solamente estoy identificando los diferentes tipos de duelo, sobre todo tratando de resaltar aquí porque estamos hablando de un duelo de manera sana. Porque cuando un duelo no se trabaja, puede llegarse a convertir en un duelo patológico. Y entonces ya los tanatólogos no estaríamos en posición de poder ayudar, ya tendrían que entrar otros especialistas. Y la idea es que nosotros vayamos superando o aceptando, mejor dicho, esas pérdidas. Todos los días tenemos pérdidas, micropérdidas tal vez, pero todos los días nos enfrentamos a pérdidas. Unas más significativas que otras, por supuesto, pero todos los días nos vamos a enfrentar a diferentes pérdidas. Porque en la vida, la única constante que hay es el cambio. Y todo cambio implica una pérdida. Y toda pérdida va a implicar un cambio. Y muchas veces las personas dicen, es que a mí no me gustan los cambios. Y no te gustan o porque te sacan de tu zona de confort o porque te generan dolor. Y al dolor, la única manera de poder transitarlo y que se disuelva es verlo de cara a cara, verlo de frente, verlo, sentirlo, identificarlo y pasar. El duelo. ¿Qué es el duelo? Bueno, el duelo va a ser un proceso que es necesario expresarlo. Si nosotros sufrimos una pérdida y queremos hacer como que no pasó nada, a lo mejor podemos continuar con nuestra vida, pero puede ser que en unas semanas, unos meses o incluso en años, esa ollita express que estuvimos guardando dentro de nosotros, de repente explote y no de la mejor forma. El duelo va a ser un proceso único, personal y dinámico. ¿Por qué? Porque aun si una madre muere y tiene 3 hijos, cada uno de esos hijos va a vivir un duelo diferente, porque va a depender del vínculo que hayan tenido con su madre, aunque el ser querido sea el mismo. Entonces es único porque cada quien lo va a vivir de una manera y también va a ser
el tiempo que cada uno necesite. A veces hablan de, es que en un año ya tienes que estar, es que en 2 años ya tienes que. Es el tiempo que cada quien necesite para ir transitando ese proceso, para ir aceptando las cosas y para poder continuar con su vida de una manera diferente. Ojo, algo importante, una vez que nosotros hemos tenido una pérdida, jamás nuestra vida va a ser igual. Por ejemplo, el duelo de una madre es tan difícil porque nosotros estuvimos dentro de ella 9 meses. Cuando salimos al mundo, no conocíamos el mundo si no era con nuestra mamá a un lado. Y de repente mamá se va. Entonces es una verdadera y absoluta orfandad. Es mucho dolor porque yo no conozco el mundo sin mi mamá. Entonces tengo que resignificar ese vínculo y tengo que reconstruirme. Pero cada quien lo va a hacer de una manera diferente, a sus tiempos y pasando las etapas o brincándose las etapas que vamos a ver más adelante. Como les decía, es importante reconstruirse. El duelo, que en latín viene de dolus, que quiere decir dolor. Si nosotros tenemos una pérdida, pero a lo mejor esa pérdida pues no genera dolor, entonces no estaríamos hablando de un duelo. Cuando hay un duelo, nosotros necesitamos hablar de una reconstrucción, pero si hay duelo, hay dolor. Lo que nosotros tenemos que entender es que el dolor no es un elemento de destrucción, el dolor es un elemento de construcción, bien trabajado, no reprimido, bien trabajado. Y necesitamos reconducir nuestra vida soltando ese miedo al futuro. Cuando tenemos pérdidas significativas, vienen muchas emociones a nuestro corazón, pero una de ellas que predomina es el miedo. Entonces necesitamos redireccionar, reconducir nuestra vida, porque el ser querido se fue, pero nuestra vida sigue. Y el vínculo, aún con la muerte, no desaparece. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es crear un nuevo vínculo con ese ser querido. Y, por ejemplo, en México, muchas veces en estas fechas, esos vínculos surgen al poner el altar de muertos, con todas estas ofrendas, con la comida que sabíamos que le gustaba, poniendo su foto y todos los simbolismos que representan estos rituales. Y es una manera de poder reconstruir un nuevo vínculo y porque físicamente ya no está y de poder seguir honrando con amor a ese ser que se fue. Ahora bien, no todos los duelos quieren decir muerte. Aun cuando la tanatología es el tratado o el estudio de la muerte, realmente es pérdida que genere duelo, puede ser muchos otros tipos de pérdidas. ¿Qué les presento alguna? Dar fin a una relación amorosa es un duelo a veces muy difícil de trabajar y que golpea muy fuerte el amor propio, la seguridad. Incluso podría decir que el autoconcepto también se puede ver lastimado. Si tú te cambias de casa, aun cuando sea a lo mejor porque te ascendieron en un trabajo y es una situación de gozo, cambiarte de casa también puede ser un proceso de duelo. Perder algún amigo, vivir una enfermedad, sobre todo cuando nos diagnostican alguna enfermedad fuerte, alguna enfermedad que no se va a curar, que a lo mejor la vamos a ir controlando, pero que no estamos hablando de una enfermedad que tenga cura. Más difícil aún cuando ya nos estamos identificando a lo mejor con un cáncer terminal en el que nos están diciendo, pues vamos a trabajar únicamente puro paliativo, pero ya tienes más real que la muerte está a poco de ti. Cuando te despiden de un trabajo, la jubilación, el término de jubilación viene de júbilo, debería de ser motivo de alegría, pero hay muchas personas que yo no entiendo qué puede haber de alegría
dejar de trabajar. Yo trabajé 30 años, yo trabajé 40 años y es una pérdida muy, muy, muy significativa de su rutina, de su autonomía, de su independencia, de muchos, muchos elementos que se necesitan trabajar. ¿Sí? Una separación, perder un empleo. Incluso un duelo también puede presentarse cuando nosotros no obtenemos algo que deseamos. A lo mejor estábamos planeando un proyecto padrísimo para nuestro futuro y por una o por otra situación no lo logramos. Esto también puede provocar que nos enfrentemos a un proceso de duelo. ¿Ok? O, por ejemplo, también las mamás o las mujeres, mejor dicho, que no pueden ser mamás o parejas que no pueden tener un hijo por alguna o por otra razón, también pueden necesitar trabajar un proceso de duelo. Un dolor no se puede procesar si no se acepta. Nosotros, para que podamos resignificar la pérdida, primero necesitamos aceptarla. Y estamos hablando que ya pasamos todas las etapas de un proceso de duelo. Y es cuando entonces podemos decir que de esa pérdida, que de esa adversidad, que de ese momento tan difícil, tuvimos un aprendizaje. Y es cuando podemos transitar ese dolor al amor en cualquier tipo de pérdida. Lo importante es trabajarlo, insisto. Si esto no se da solo, eso que te dicen, el tiempo lo cura todo, no es cierto. Si en ese tiempo tú no lo trabajas, no va a curar nada, solamente va a complicar las cosas. Si el tiempo lo puede curar, si tú trabajas. Y lo importante también que tenemos que recordar es que la ayuda se da a quien la pide, no a quien la necesita. ¿Ok? Bueno, entonces, la idea es que el dolor nos pueda servir como un impulso. Pongo un ejemplo. Cuando de repente una mamá pierde a su hijo en un accidente y ese dolor la impulsa a crear la fundación que concientice a los jóvenes de no manejar alcoholizados. Es cuando ese dolor te hace resignificar la pérdida y te impulsa a crear algo positivo. Transformas ese dolor en algo positivo, en algo productivo. Sí, que el dolor, que no sea un dolor que lastima, que sea un dolor que te cambie y que te convierta, pero en una mejor versión de ti. Porque como ya dijimos, cuando tú sufres una pérdida, jamás vas a volver a ser la misma persona, pero que te convierta en una mejor versión. Como ya les había dicho, el dolor no va a ser un elemento de destrucción, es un elemento de construcción y así hay que verlo. Y evidentemente, cuando nosotros estamos atravesando un duelo, necesitamos ser bondadosos, necesitamos ser amorosos con nosotros mismos, porque a veces nos exigimos mucho, nos criticamos, nos censuramos, queremos estar bien muy pronto y hay que darnos ese tiempo, hay que ser amorosos, vaya, perdiste a tu mamá, vaya, perdiste a tu hijo, date tiempo. Y algo muy importante es validar tus emociones y trabajar en ello. Validarlas primero tú, para que después la gente también pueda validarlas. Pero si nosotros no empezamos a validarlas nosotros como un principio, difícilmente las personas lo van a validar y van a empezar con frases de qué fuerte eres, cómo superas la adversidad. ¿Por qué? Porque tú no te doblas, porque tú no lloras, porque tú no dices estoy triste, porque tú no expresas tus emociones. Entonces hay que validar. Y si nosotros queremos ayudar a alguien que está pasando por un duelo, validemos y escuchemos. Recordemos, nosotros tenemos dos oídos y una boca. Eso quiere decir que hay que escuchar el doble, ¿ok? Y bueno, para poder nosotros hablar de pérdidas y de duelo, pues no podemos dejar de hablar de lo que es la tanatología. Como ya les había comentado, etimológicamente hablando, viene de tanos y logos, que significa tratado o estudio de la muerte.
Sin embargo, actualmente no solamente es sobre la muerte, sino sobre cualquier otro tipo de pérdidas. Entonces, cuando tú tienes un acompañamiento tanatológico, tú te vas a hacer de herramientas para poder transitar esas pérdidas con gran sabiduría y mucha responsabilidad y puedas lograr tener un duelo sano y puedas aceptar la pérdida y continuar con tu vida en paz y feliz. ¿Ok? Para esta disciplina, una pérdida puede ser cualquier acontecimiento, como ya los habíamos comentado hace ratito, incluso la jubilación, el romper con una pareja, la muerte de una mascota, que muchas veces también es como no muy validada. De repente dicen, ay, por Dios, solo era un perro. Pero entendamos que hay mascotas que llegan a ser parte de la familia. Entonces, jamás podemos minimizar ningún dolor. Todos hay que validarlos y todos hay que respetarlos. Y la tanatología nos va a ir guiando para darle ese significado a lo que estamos viviendo y poder cerrar ese ciclo y comenzar uno nuevo. Lo que se dice soltar, ¿ok? Pero a ver, ¿qué es soltar? Soltar va a ser cuando ya no tiene ningún poder, ni mental, ni emocional sobre ti, algo o alguien a lo que tú te habías aferrado al punto de tener un gran sufrimiento. Ese es eso que decimos al punto de que te aferres. Estamos también tocando un poquito el tema de los apegos. Ajá, los apegos no bien trabajados al punto de sufrir. Entonces, muchas veces pues, todo es transitorio, nada es para siempre. Esta relación de pareja tenía que durar este tiempo. Suelta. Mucho se dice, suelta y abre tus manos para que las tengas desocupadas y puedas recibir lo que viene. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito de las etapas del duelo, de las etapas del proceso de pérdida. Este esquema es según Elizabeth Kubler-Ross, que es uno de los pilares extraordinarios de la tanatología. Ella comenzó primero a interesarse por los pacientes terminales. Ella decía, hay que buscar darle a los pacientes no una bonita muerte, sino hay que darles una buena vida hasta donde dure. Pacientes terminales con cuidados paliativos. ¿Ok? Estamos hablando de la negación, que sería la primera etapa, cuando te dicen, murió tu tío, tú no puede ser, no puede ser, seguramente se confundieron, es esa negación de no querer aceptar la realidad. Ujú. Mucho miedo, mucha impotencia, pero es una etapa que todos vivimos en principio. Cuando te dan el diagnóstico de una enfermedad fuerte, no, seguramente los resultados del laboratorio se confundieron, no puede ser posible, yo no puedo estar viviendo esto. Pero después, ¿qué pasa? ¿Te da un coraje? ¿Sientes un enojo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué murió él? ¿Por qué murió él si era tan bueno? ¿Por qué no se mueren los malos? Estaba tan joven, tenía toda una vida por delante. Y pensamientos, pues, fantásticos, porque ¿quién asegura que tenía toda una vida por delante? Estamos hablando que erróneamente en la escuela nos enseñan que el ciclo de la vida es nace, crece, se reproduce y muere. Creamos que hay vida y hay personas que no nacen. Sabemos que hay niños que mueren. Sabemos que hay personas que no se reproducen y mueren. Entonces, realmente no es el ciclo de la vida. Vamos a hablar que tú tienes un destino y vas a morir no antes ni después que esa fecha. Después de la ira podríamos hablar de una negociación. Muchas veces esta negociación se hace a lo mejor con un ser divino, ¿no? Sí, por favor, si lo curas, yo te prometo que ya no voy a beber o yo te prometo que voy a irme de rodillas. Ujú. La depresión, que es una tristeza, ojo, es una depresión de un duelo, no es una depresión patológica que ya estaría otra especialidad atendiéndola, pero estamos hablando de una profunda tristeza, una enorme soledad, frustración. De repente dices que la extraño muchísimo, no soporto la idea de llegar a la casa y que no esté.
espero su mensaje de todas las mañanas y empiezas a tener una gran tristeza por ello. Cuando nosotros podemos decir que hemos concluido nuestro proceso de duelo, es cuando llegamos a la aceptación. Cuando el dolor no se va, pero nos deja seguir nuestra vida de manera funcional, darle un nuevo significado a ese vínculo con nuestra pérdida y poder continuar felices. A veces digo, ¿cómo puede ser posible que la muerte de alguien provoque la destrucción de otra persona? Sobre todo si había amor entre ellos dos. Entonces, esto de la aceptación, estamos hablando a lo mejor un año, a veces en el tema de la muerte, insisto, doy un tiempo, pero cada persona maneja tiempos diferentes. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, cuando muere un ser querido, nos enfrentamos en ese primer año a mi primer cumpleaños sin él, a la primera Navidad sin él, al primer aniversario sin él, a su primer cumpleaños, a su primer aniversario de este luctuoso. Entonces, esas fechas significativas pueden ser de mucho dolor. Por eso podríamos decir que el primer año es más intenso y el segundo no es más fácil, es menos difícil, pero ya vamos trabajando, ya vamos acercándonos un poquito más a la aceptación. Estas etapas no se trabajan de manera lineal. Puede ser que algunas personas se brinquen a otra, de repente se regresen, e incluso si yo ya estoy en aceptación, puedo tener recaídas. Y puede ser que de repente, ¡pum!, me vaya un poquito para... Pero es que sí, hay retrocesos y todo esto es esperado. ¿Qué pasa cuando yo estoy en duelo? Hay muchas dimensiones que se ven afectadas. Primero, la física. El cabello se me empieza a caer, empiezo a estar estreñido o a lo mejor suelto el estómago. De repente alguien me toca del cuello y me dice, traes puras bolas, estoy toda contracturada, mis músculos están hechos bolas. El sistema inmunológico se debilita, tengo insomnio o duermo demasiado. Siento un cansancio que a lo mejor dices, bueno, duérmete un ratito, pero aún durmiendo me despierto y sigo teniendo esa fatiga. Y la alimentación, como mucho o no como nada o no como sanamente. Evidentemente también en la dimensión emocional se presenta lo que es la habilidad emocional, que es cuando nosotros tenemos en un lapso corto estados de ánimo contrastantes. De repente estoy feliz, en muy poco tiempo estoy triste, en muy poco tiempo estoy enojada, y todo esto es esperado en este proceso. Tristeza, enojo, culpa, impotencia, nostalgia, y más son las emociones que vamos a estar experimentando cuando atravesamos por un duelo. También la parte social. Muchas personas que están en duelo tienden a aislarse, tienden a perder amigos también o algunos problemas laborales. Sobre todo estos problemas laborales o escolares se pueden dar porque, ya lo vamos a ver en la dimensión cognitiva, llegamos a tener falta de concentración, falta de atención, nos distraemos fácilmente. Entonces, pues se vienen algunos problemas laborales o escolares. Y pues también a veces como que nos alejamos de la familia o nos alejamos de la pareja. Y como decíamos, la parte cognitiva, como que no nos concentramos, como que todo se me olvida, me distraigo fácilmente y ando un poquito descuidada. Y la espiritual, a veces sucede que incluso me enojo con el ser al que yo tengo fe, en algunas religiones, que es Dios. Me enojo con Dios y reniego. Y todo esto es parte del proceso. Y no quiere decir que pierda la fe, y no quiere decir que deje de amar a ese ser supremo al que yo le tengo fe, pero llego a dudar un poco de eso. Y todo esto, insisto, no quiero decir que es normal, porque recordemos que cada duelo es diferente, pero sí es esperado. Entonces, si todas estas cosas y más nos suceden cuando estamos frente a una pérdida, pues ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos tener un plan de autocuidado. Necesitamos
tener claridad, al menos tres cosas: dormir bien, alimentarnos sanamente y alguna actividad física, principalmente. Necesitamos tener un claro autoconocimiento para poder saber con qué herramientas cuento para poder transitar este camino de duelo y qué herramientas necesito fortalecer. Una lista de debilidades y fortalezas y entonces, ok, para el duelo voy a necesitar esto, necesito fortalecerlo. Muchos duelos, como ya les había comentado, por ejemplo, como es el de pareja, algo que se ve muy lastimado es el amor propio. Ojo, yo no hablo de autoestima. No, 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 a mis hijos no los estimo, los amo, pero yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, primero me tengo que amar a mí. No me estimo, me amo. Entonces, amor propio. Y ese amor propio que se ve tan golpeado en algunos duelos, pues hay que trabajarlo y hay que rescatarlo. Y hay que reconocer también, porque a veces en algunos duelos la culpa es tan fuerte, y pues hay que reconocer que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías y en las circunstancias en las que estabas. No te lastimes, no te lastimes ni te flageles, porque la culpa es un elemento a veces que está tan presente que hay que trabajar. Y evidentemente hay que trabajar esa parte de una buena autogestión emocional. ¿Qué pasa? Pues es que, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Pues estoy dos, tres, pues estoy un más o menos, pues sentí feo. Espérame, espérame, ponle palabras. Como decíamos, somos a veces analfabetas emocionales y no tenemos el vocabulario emocional para decir estoy triste, estoy enojado, estoy nostálgico. Entonces, hay que hacer ese trabajo y hacernos de esas herramientas para poder tener una mejor postura frente a ese camino que vamos a tener de dolor. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ok. No se quiere cambiar la diapositiva. Ahí está. Bueno, habíamos hablado entonces que se va a reconstruir el vínculo con el ser querido o con la pérdida que tuvimos. Entonces, el duelo va a tener cuatro tareas principales. Uno, aceptar la realidad de la pérdida. Recientemente trabajé con una chica que le hicieron la histerectomía y constantemente decía, es que cuando la histerectomía y cuando de repente le dije, es que el día que te quitaron la matriz, y fue un llanto casi toda la sesión, porque no, era más fácil para ella decir la histerectomía que me quitaron la matriz. Entonces hay que aceptar la realidad de la pérdida. Sería lo primerito que se tiene que hacer. Después, pues trabajar con las emociones, como decía, identificarlas, sentirlas, gestionarlas, porque ese dolor te está provocando esas emociones y no se vale anestesiarlas. No, hay que identificarlas y trabajarlas, verlas de frente. Evidentemente la tarea 3 va a ser adaptarnos a una nueva vida donde el ser querido ya no está. Como les decía hace ratito, a lo mejor me voy a dormir y ya en mi cama está muy grande para mí sola, ya comparto cama, ya no está la persona con la que compartí mi cama por 40 años. Y finalmente vamos a recolocar emocionalmente a esa pérdida y continuar viviendo con alegría, con paz, con felicidad. ¿Por qué? Porque vamos a estar también con nuestras acciones y con nuestros recuerdos haciéndole un homenaje a ese ser querido que físicamente ya no está con nosotros, porque a partir del momento que se fue, vive en nosotros. ¿Qué pasa cuando de repente estamos experimentando un duelo? Uy, no falta la persona que te dice, pues podía haber sido peor, es el destino, tenía que suceder, estaba escrito, resígnate. Dios lo ha querido así, Dios se lo ha llevado. Lo que decíamos hace ratito, el tiempo lo cura todo. O pues
La vida sigue. Adelante, mamacita. No puedes hacer pausas. Dios aprieta, pero no ahorca. Hay que ser fuertes o tienes que resignarte. Y esto de la resignación a mí a veces me brinca tanto porque muchas veces cuando muere alguien, se acercan a ti y te dicen que Dios te dé pronta resignación. ¿Por? ¿Por qué pronta? ¿Por qué desde ese momento me están apurando a mi proceso de duelo? ¿Por qué no me permiten a que yo lo lleve a mi ritmo? ¿Por qué pronta? ¿Y por qué resignación? Cuando nosotros nos resignamos a las cosas, no hay aceptación. Es, pues, ok, pues ya, ¿qué? No me queda de otra. Me resigno. Ah, no, no es resignar, es reasignar. Cuando reasignamos, entonces sí hay una verdadera aceptación de la pérdida. Y pues como en todo, agradecer por lo que tenemos, agradecer por lo que no tenemos, agradecer por lo que llegó, agradecer por lo que no llegó, agradecer porque murió, agradecer porque enfermó. Tu vida cambia radicalmente cuando la gratitud es más grande que la queja. Vive quejándote y la vida te va a dar más cosas de qué quejarte. Vive agradeciendo y la vida te va a dar más cosas de qué agradecer. De repente sí, pero ¿cómo voy a agradecer que murió mi hijo? Bueno, hay que cambiar el enfoque de las cosas, la perspectiva de las cosas. Cambia la narrativa para que puedas, no dejando de sentir ese dolor tan profundo, pero que para que pueda haber gratitud y ese dolor se convierta en amor. Entonces, ¿qué queremos lograr con este taller? Hacernos de herramientas para poder trabajar mis pérdidas. A lo mejor hay pérdidas que han pasado hace muchos años y yo no he trabajado, pero también a veces queremos acompañar a otras personas en su duelo y no sabemos cómo hacerlo. Y esas frases que estuvimos comentando hace ratito de lo que no se debe de decir, cuando te lo dicen o lo dices, nunca es con una mala intención, es porque a veces no sabes qué hacer, no sabes qué decir, no sabes cómo actuar. Muchas veces cuando una persona está llorando, el comentario es, no llores. ¿Por? ¿Por qué no va a llorar? Pero ahí el que está incómodo es la otra persona que no sabe qué hacer con tu llanto, que no sabe qué hacer con tus lágrimas. Entonces nosotros necesitamos tener herramientas para tener lo que habíamos dicho hace ratito, esos dos oídos y una boca, esa escucha activa, esa compasión que va más arriba de la empatía y el que a veces tengamos claro que no existen palabras de consuelo, existen presencias de consuelo. Y muchas veces si no sabes qué decir, solamente está y no hay más que tengas que hacer. El material que estaríamos necesitando para este taller es un manual que ya compartí, un manual de trabajo para el taller, lápiz o pluma, hojas, cuaderno, una cajita pequeña, una cartulina, colores, plumones, crayolas, lo que ustedes tengan de color, una fotografía de ustedes, tamaño media carta de preferencia, y olvidé poner ahí un lápiz adhesivo. Ajá. Recuerden que queremos hacer de esta experiencia algo interactivo. Entonces, no voy a estar yo hable y hable sola, ni voy a estar dando discursos. La idea es que tengamos momentos de reflexión, que compartamos, que trabajemos. ¿Ok? Y muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas Dejo gracias. de compartir y no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Nos queda tanto por pensar.
nos hiciste reflexionar y pensar que ya hemos tenido pérdidas, que todos hemos tenido pérdidas, ¿no? De una u otra manera, pero hay quien las tenemos como muy latentes y hay quien las tenemos muy trabajadas. Pero sí esa parte de, pues, ¿qué voy a hacer con mis emociones? ¿Qué tan importante es empezar a trabajarlas y superarlas, superarme a mí, ¿no? Para reencontrarme con mis verdaderas emociones de amor y no de dolor, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que pues, te hace pensar, te hace reflexionar. Um, Así es. pero bueno, pues este es un taller que viene pronto, viene este domingo, es el 27 de octubre a las 11 de la mañana. Se hace un grupo de WhatsApp, se va a dar un PDF, hay un video y el costo del taller va a ser de 500 pesos. Si te interesa, aquí está poniendo Graciela los datos de del taller para que tú lo puedas copiar nuestros datos y pues nos podamos ver el próximo domingo. No sé si alguien quiere comentar algo, alguien quiere preguntar algo a la maestra, por favor. Pueden Sí, prender claro. micrófonos y ¿Qué pueden tal? prender cámaras. Uh-huh. Ah, buenas noches. Buenas noches. Eh, una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona vive duelos seguidos? Es decir, el padre, la madre, el hermano. ¿Qué procede en ese momento? ¿Cómo elaborarlo? ¿Cómo sentirlo? Esa pregunta es muy buena. Fue una situación que se vivió sobre todo mucho ahora en la pandemia, que no fue a veces uno tras otro, fueron al mismo tiempo. De repente un niño se podía quedar sin su papá, sin su mamá, sin su abuelita, sin su tío, y fueron duelos en cascada. ¿Qué se tiene que hacer? Ir trabajando uno por uno. El dolor es muy fuerte, eh, verdaderamente te sientes perdido, pero lo importante es dar ese acompañamiento para ir trabajando uno por uno. Pero si esa situación se vivió y todavía era más complicado porque no tenías la oportunidad de trabajar estos rituales que ayudan mucho al proceso de la aceptación, que es que ver el cadáver, velar el cuerpo, hacer sus misas. Tú metías a tu familiar a un hospital y te entregaban unas cenizas. Entonces, fueron duelos muy complicados y más aún cuando se venían en esa forma de cascada. Entonces, se tiene que ir trabajando, tal vez puedes ver cuál es el que está generando más dolor, porque a final de cuentas pudo haber muerto su mamá, pero a lo mejor con quien tenía un vínculo más significativo era con la abuelita. Entonces, trabajar primero el duelo con la abuelita, que es el duelo que era con un vínculo más significativo y de ahí ir trabajando cada uno de ellos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Lilia dice que entró tarde. Dice, tengo un familiar que su esposo murió de COVID. Se enfermaron todos y a ella no pudo cuidarlo. Y ya tiene casi 2 años y todavía siente culpabilidad. Sí, Dile que venga. fueron situaciones bastante complicadas, porque además también de repente existía la culpa del superviviente, de, a ver, todos en casa enfermamos, todos murieron y solo sobreviví yo. Entonces, también eso creaba mucha culpa. Lo importante es pedir ayuda, pero como decía yo hace ratito, la ayuda solamente se da al que la pide, no a quien la necesita. Entonces, reconocer que no, sí puedo solo, no, sí puedo todo, pero no lo puedo solo. Y entonces acercarte y pedir ayuda, porque esos duelos ahí van a estar. Si no los trabajas, ahí van a estar y los vas a estar arrastrando. Y si no los trabajas, tarde o temprano van a salir. Sí, qué triste. Son cosas bien difíciles. Yo recuerdo de alguien que se sentía muy mal porque él llevó el bicho, ¿no? Allá. Y entonces, todos se enfermaron.
la mitad de la familia murió. Entonces él se sentía muy mal porque se murieron los abuelitos y bueno, es muy, muy difícil. Y él siempre se sintió culpable de que él llevó el último, ¿no? Y bueno, pues pero tampoco lo sabía, ¿no? Pero bueno, sí se sabía porque Sí. fue a una fiesta. Entonces se empezó a enfermar a todos y eso Fueron lo situaciones cargaba. muy difíciles, Ujú. sí. Y por ahí comentan que actualmente se enferma constante, de manera constante. Claro, recordemos que cuando estamos en un duelo, pues también nuestro sistema inmunológico se va a ver disminuido. Y porque al final de cuentas no lo está trabajando, pero está en duelo Y el duelo puede durar años. total. Y ya estaríamos hablando o de un duelo retardado, que ahí lo dejas, hasta que después de 5 años dices, yo creo que sí lo voy a sacar y lo voy a trabajar, o estaríamos hablando ya de un duelo patológico, donde incluso hay personas que creen que con sustancias van a sentirse mejor o que ya llegan a pensamientos incluso de suicidio, ¿no? Sí, es tremendo. Revisen el chat, ahí estamos poniendo los teléfonos del taller, las fechas y todo lo que esto va a incluir para que ustedes puedan estar con nosotros el próximo sábado, o digo domingo. Va a ser un taller bonito, interesante, que ya es muy, 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 ¿cómo se dirá? Con un carácter bonito, suavecito, te va llevando de la mano. Sé que se van a sentir súper a gusto porque además es muy cálida. Y eso a veces cuando andamos como no, es que yo ya lo tengo más o menos manejado, pero lo voy a tomar pues para cerrar algunas cosas, no vas a sentir la necesidad de esa calidez que te va a dar ella. Sofía, si quieres prender tu cámara para que te conozcamos y tu micrófono, ¿qué tienes que decir? Hola, ¿me ven? Hola. Ahí está. Sí, bueno, en realidad agradecerte muchísimo, me ha gustado. Yo lamentablemente estoy a miles de kilómetros, me voy a perder el taller porque estoy acá en Lima, en Perú. Y bueno, con Raquel, yo siempre me conecto con algunas cosas que ella comparte, que tenemos un grupo aquí en Lima. Así que bueno, yo contar un poco que el proceso que yo tuve de duelo, el más significativo, ahora que me gusta mucho esa palabra, resignificar, fue con mi padre. Justamente yo lo acompañé, lo acompañé a cruzar el portal. Entonces yo creo que toda la vida me preparó para ese momento y desde ahí soy una acompañante de duelos empírica, porque todavía yo no estudié pues nada de tanatología, lo que he hecho es leer bastante, informarme, asistir y bueno, y como tú dices, ¿no? Acompañar, porque finalmente es eso, ¿no? Y desde mi experiencia compartir esta gran transformación del dolor al amor, ¿no? Esa quería comentarles. Sofía Hermosa, lo Muchas puedes gracias. tomar con nosotros porque el taller es en línea. Tú puedes, entrar con nosotros el domingo y trabajar en línea. Ay, Raquel, no había entendido, pensé No, que era no, es presencial. presencial. Son Entonces nuestros tengo chance. talleres, todos son en línea porque así como tú, que estás ¿dónde estás en Lima o en Chile? En Lima, Argentina. Perú. En Lima. Estás en Lima, tenemos muchas alumnas que también son de provincia, de las provincias de aquí de de México y de otros países. Entonces, por supuesto, puedes trabajar. Ay, buenísimo, buenísimo. Había entendido mal entonces. Entonces ya, ahí ya me apunto, chicas. Muchísimas gracias. Eso era simplemente Excelente. un comentario y gracias, Mónica, por la tremenda también testimonio que nos das. Y sí, los duelos, del duelo cascada, acompañé a varias personitas cuando perdían así a sus seres queridos de golpe y bueno, les está yendo bien, les está yendo bien, están usando mucho la resiliencia, sobre todo a jovencitos que perdieron a sus padres, ¿no? De una edad tan todavía ellos muy chicos. Pero bueno, andamos bien con ese grupo también. Muchísimas gracias. Qué bueno, gracias a ti. Qué bueno, y además, bueno, pues vas a tener más herramientas de trabajo porque ella te va a dar herramientas para trabajar para ti, que te van a ayudar a trabajar después con otras personas, ¿no? Que esa es la idea de los talleres de Redindra. Muchas gracias. Sí queda grabada, por favor nos comparten la grabación. Sí, Lilia, con mucho gusto al ratito que baje
la podamos subir al Zoom, digo, al YouTube, con mucho gusto la compartimos. Queda pública, entonces, de todos modos, en YouTube a Regindra, la pueden ver y pueden compartírsela a la gente que lo necesita. También dice que de hecho ya su familiar le pidió ayuda y está con ella, ¿no? Y esto es muy importante porque el Qué bueno, acompañamiento es básico, ¿no? Así si qué tienes bueno. Y si ya ese, pidió ayuda, es el primer paso. sí, ajá. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Estamos en buen tiempo, estamos ya por terminar nuestra charla, pero me pareció que fue un taller que te da esta perspectiva así rápida de las cosas por las que estamos atravesando cuando estamos en un duelo, cómo empezar a identificarnos con él, ¿no? Bueno, ya saben que aquí todas somos bastante holísticas, entonces pues siempre una velita te ayuda, siempre poner una música dulce, entrar en un poco de meditación, bueno, pues te va a servir para ir elaborando los procesos de duelo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Graciela, ¿alguien quiera decir algo antes de que nos vayamos? Sí, claro. Este taller no solamente está elaborado para poder trabajar el duelo de la ausencia de un ser. En todo momento estamos viviendo pérdidas y a veces de manera consciente o inconsciente no nos percatamos porque nos hemos vuelto como muy mecánicos en el hacer de la vida. Y el tomar el taller implica también integrar que cuando tú no estás en un trabajo, cuando tú tienes una enfermedad, cuando tienes un accidente y te quedas sin una parte del cuerpo, cuando tienes un cambio de casa, o sea, hay un sinfín de pérdidas, elaborar la temática funciona de maravilla. Y es importante porque entonces estamos haciendo un trabajo interno, un trabajo que nos genera paz, que nos genera un desapego, un profundo aprendizaje, porque siempre hay algo nuevo en cada uno de nosotros. Y respecto a las pérdidas, pues queda decir que lo acaba de decir Mónica, es un profundo agradecimiento quien trasciende y no vivirlo con dolor, con miedo, porque realmente eso venimos, ¿no? A trascender, nacer, vivir y morir. Entonces, cuando integran esta información, el desapego no es doloroso, es de profundo agradecimiento. Y bien, es más, recordarles que el taller es el día domingo a las 11 de la mañana, sumamente didáctico, es un trabajo personal, es terapéutico y cualquier duda, pues nos van a estar ayudando. Mónica siempre está atenta de su grupo. Muchas gracias. Y la grabación del taller queda un mes, entonces lo pueden descargar y ya pueden ustedes volverlo a escuchar cuantas veces quieran para poderlo trabajar. Muchas gracias por acompañarnos. Compartan este video de los grupos donde ustedes lo vieron. Si no lo reciben en sus grupos, pídanmelo a mi personal o al personal de Graciela y se los mandamos con mucho gusto. No tenemos ningún problema. Compártelo, siempre hay alguien que necesita ayuda. Gracias. Buenas noches, Moni. Gracias, gracias a todas. Bueno, pues con esto nos despedimos. Linda noche. Tú vas a cerrar sesión. Gracias. Ah, yo. Ok. Linda noche, muchas gracias. Casi, casi. Ah, creo que yo puedo cerrar. ¿Tú? Ah, sí, yo puedo cerrar. Cierro para Va. todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Sí.